amables oyentes. Gracia y paz para sus vidas. Nos encontramos reunidos en la Congregación Bíblica Internacional, a través de Sistema Cibernético Esquipe, donde nos juntamos hermanos cristianos de muchas partes del mundo a escudriñar las Sagradas Escrituras y a edificarnos en la común fe, predicando la verdad del Evangelio a toda criatura, mientras esperamos el regreso de nuestro gran Rey Jesucristo. Gracias por la atención. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar la congregación. Le damos pues gracias al Señor y saludamos a nuestros hermanos acá reunidos, el hermano Marco Antonio, el hermano Juan, el hermano Jorge Díaz, el hermano Ricardo, el hermano John Onofre. Pues que la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Les habla su amigo y hermano desde acá de República Dominicana, Alexander Hell. El tema de hoy, hermanos, que se había anunciado desde la semana pasada, es simplemente analizar algunos pasajes bíblicos, algunos versos bíblicos que han sido mal traducidos en algunas versiones, como por ejemplo la Reina Valera, 1960 sobre todo, y algunos pasajes bíblicos que no es que fueron mal interpretados, mal escritos y nada de eso, sino que fueron introducidos sin ni siquiera existir en los originales de las Sagradas Escrituras. Pues ese es el tema que queríamos tratar con ustedes hoy. Ese tema lo había pedido el hermano Rodolfo, pero veo que todavía no se ha conectado. Ya le he enviado un mensajito a ver si logra conectarse a la congregación antes de iniciar, pero como ya un poco avanzado de hora, ya van a ser las 9 de la noche, pues creo que es justo ya que iniciemos pues nosotros, ¿verdad? Entonces el hermano pues si logra conectarse, pues ya se unirá a la congregación. Pues hermano, yo tengo acá escrito unos cuantos párrafos de unos estudios que he ido buscando sobre este tema, y lo voy a leer a continuación algunos de ellos. Pero antes de iniciar pues la congregación, lo que vamos a hacer es orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque una vez más podemos estar acá reunidos en la Congregación Bíblica Internacional. Gracias, Señor, como siempre, porque entendemos que eres tú, Señor, quien nos guía a toda verdad, a toda justicia, que nos ha sacado de la tiniebla, Señor, y nos has traído a la libertad. Nos has librado de la falsa religión y del falso cristianismo. Y está preparando en nosotros, Señor, tus hijos, un remanente fiel, una iglesia santa, sin mancha, sin ningún tipo de arruga, para cuando tú regreses. Gracias, Padre, te damos por todo esto, no solamente por los hermanos acá reunidos, sino por todos los miles de cristianos, Señor, que tú estás librando y sacando de Babilonia la Grande. Gracias te damos, Señor, por el tema de esta noche, sabiendo, Señor, que tú nos vas a iluminar en todo lo que hemos de hablar en esta ocasión. Gracias, Padre, por todo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pues muy bien, hermanos, yo voy a pasar la lectura a unos cuantos que tengo aquí. No lo voy a leer todo de corrido. Voy a leer acá sobre 2 versículos y me detengo ahí para que ustedes den sus aportaciones también. Y luego pues continúo con los otros. Estos 2 primeros que voy a leer ya lo analizamos, creo que fue en la reunión antepasada. Si mal no recuerdo, hace más o menos 3 semanas que analizamos un tema parecido a este, cuando estábamos analizando el asunto de la Trinidad y el unicitarismo, donde pues denunciamos estos versos que fueron añadidos a las Escrituras. Pues voy a iniciar con estos 3 y luego pues paso a ustedes, hermanos, para que den sus aportaciones o hagan sus preguntas. Muy bien, dice acá, esto yo lo traje del libro La Unión Babilónica de la Santísima Trinidad con el Catolicismo Apóstata Romano. Ahí pueden encontrar los comentarios completos, el estudio completo sobre este tema. Muy bien, dice aquí, es en el siglo IV cuando los lacayos del romanismo católico traducen las Sagradas Escrituras al latín. En primer lugar, la Vulgata latina
del papista Jerónimo, más otras traducciones latinas. Y mañosamente introducen en esas nuevas traducciones añadidos apócrifos, es decir, versículos falsificados para poder apoyar el dogma trinitario, como por ejemplo la fórmula bautismal que se encuentra en Mateo 28, verso 19, donde se lee lo siguiente: bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando en realidad en el original hebreo de Mateo esa fórmula no existe. No existe. El Evangelio de Mateo, según sabemos, según la historia, pues es el único libro del Nuevo Testamento cuyo original fue escrito en hebreo, y como dijimos antes, los datos históricos que vamos a mostrar más adelante en este libro, queda demostrado que esa fórmula trinitaria no existía. En realidad, hermanos, según Eusebio de Cesarea, el cual vivió en el 275 hasta el 339 después de Cristo, lo que dice Jesucristo en ese pasaje es lo siguiente: id y bautícenlos en mi nombre. Es por esto que todo el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hechos, muestran que los apóstoles de Jesucristo nunca bautizaron con la fórmula trinitaria, ya que ellos no conocían dicha fórmula. En realidad, ellos solo bautizaban en el nombre de Jesús, tal y como lo ordena el apóstol Pedro en el siguiente pasaje, registrado en Hechos 10, verso 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Muy bien, ese es el primer párrafo, el primer comentario, donde ya ha quedado demostrado que ese pasaje trinitario, esa fórmula trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues no existe en los originales de las Sagradas Escrituras. En el original que se tradujo pues de Mateo, el único libro del Nuevo Testamento que fue escrito en idioma hebreo, pues no existe la fórmula trinitaria. Lo que en verdad Jesucristo dijo ahí fue: id y bautícenlos en mi nombre, lo cual queda confirmado en el resto de todo el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, porque así fue que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. Muy bien, ese punto ya ha quedado aclarado. Sabiendo, hermanos, que ese añadido que hicieron de esa fórmula trinitaria fue únicamente para poder sostener al dogma trinitario, la Santísima Trinidad, que con tanto afán el catolicismo quería meter dentro del cristianismo, y lo logró. Lo logró, hermanos. Logró meter a un Dios falso dentro del cristianismo, a la Santísima Trinidad. Un momentico, que tengo un mensaje aquí del hermano John. Déjame introducirlo a la congregación. Ok, muy bien. Esperemos que el hermano John pues logre conectarse. Saludos, hermano John, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi estimado? La gracia y la paz de Dios sea contigo. ¿Cómo vamos? Amén, muy bien. Por la gracia del Señor acabamos de iniciar ahora mismo. Lo que estaba leyendo los primeros párrafos del estudio acá. El primer párrafo pues se trató sobre ese pasaje apócrifo de la Santísima Trinidad que se encuentra en Mateo 28, 19. Ese fue el primer pasaje. Ahora voy a pasar a dar lectura pues al otro comentario que tengo acá escrito. Ok, veremos otro versículo manipulado por los trinitarios, o sea que los trinitarios mencionan para defender su dogma trinitario, y que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 13. Y la verdad es que estos trinitarios han torcido las escrituras más no poder para que diga lo que en realidad no dice. Por eso mi intención no es confundirlo, sino ayudarlo a conocer todos estos detalles, que son pues lo que hacen que muchas personas al conocerlo se vuelvan hasta ateos, creyendo que todo lo que hay en las escrituras es mentira. Dice en Juan 3:13, oigan bien: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Si ustedes notan, hermanos, y leen atentamente ese pasaje, ese final que está ahí, lo voy a leer de nuevo para que ustedes capten la idea. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
La parte final de ese versículo, la cual es subrayado, o sea que es repetido aquí, es usado para afirmar que Jesús estaba en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, afirmando así que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, lo cual es imposible, pues Jesús, después de resucitar, afirmó no haber subido a su Padre aún. Además, declara que el Padre es su Dios, como en Apocalipsis 3:12. Esa parte que dice que está en el cielo es otro agregado, otro texto apócrifo introducido por los papistas trinitarios en versiones bíblicas como la Reina Valera. Jesús nunca estuvo en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, hermanos, como pretenden hacernos creer los teólogos católicos que defienden la Santísima Trinidad, pero también ese pasaje es usado por los unicitarios, los que apoyan que el Padre Celestial es el mismo Jesucristo al mismo tiempo. Pero aquí le voy a leer un pasaje donde queda claro que Jesús no estaba en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Lo podemos leer en Juan 20:17, donde dice lo siguiente: Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, ¿ven ustedes cómo los lacayos de la iglesia de Roma han contaminado las Escrituras? Ese pasaje que acabamos de leer dice bien claro que Jesús aún no había subido al cielo donde estaba el Padre. Por tanto, el texto que leí anteriormente de Juan 3:13, donde dice que Jesús, o sea, como que da a entender que Jesús descendió del cielo y que todavía estaba en el cielo al mismo tiempo, pues esa partecita final es un agregado. El texto en realidad lo que dice es, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Hasta ahí es que llega el pasaje. Lo demás es un agregado. Otro pasaje manipulado, hermanos, y van dos, este es el tercero, se encuentra en 1 Timoteo 3:16, un pasaje bastante popular entre los trinitarios, pero mayormente entre los unicitarios. Aquí en este pasaje de 1 Timoteo 3:16, en algunas traducciones bíblicas agregan la palabra Dios. O sea, dice Dios fue manifestado en carne. Sin embargo, en los manuscritos más antiguos no aparece la palabra Theos, en griego, que significa Dios. En realidad dice Cristo o dice Él fue manifestado en carne. Este pasaje en particular también lo usa mucho tanto los unicitarios como los trinitarios para apoyar sus doctrinas mentirosas. Primera de Timoteo 3:16, en los mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento, pues no se menciona en ese pasaje al Dios, o sea, no dice Dios, sino que dice lo siguiente: Él fue manifestado en carne. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién fue manifestado en carne? Pues fue el Verbo, según Juan 1:14, y el Verbo es Jesucristo, pero no es el Padre Supremo de los dioses, sino el segundo Dios, es decir, el Hijo de Dios, según Juan 1:18. Por lo tanto, fue el Verbo, el Hijo, quien se manifestó en carne, y quien niega esta verdad es el anticristo. Dice en 1 de Juan 4, versos 2 al 3, en esto conoced el poder de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, lo que están diciendo los unicitarios mayormente con ese pasaje es que Dios el Padre fue quien se hizo carne. Eso es lo que ellos dicen. Y es también lo que creen de forma indirecta algunos trinitarios. Pero esa palabra Theos, que se encuentra en la versión Reina Valera, por ejemplo, de ese pasaje de 1 Timoteo 3:16, la palabra Theos no se encuentra en el original griego del Nuevo Testamento. No se encuentra en ese pasaje. Por tanto, en verdad, quien se hizo carne no fue el Padre Celestial, sino Jesucristo, el Hijo unigénito, el cual evidentemente tiene también el título Dios o poderoso,
pero no es el Dios Padre. Bien, también en el libro de Apocalipsis los trinitarios han hecho de las suyas. La Reina Valera en Apocalipsis 1:8 agrega las palabras principio y fin y suprimen la palabra Dios o Teos. Dice el pasaje: yo soy el alfa y el omega, principio y fin. O sea, lo cortan ahí, le cortan el título Dios, se lo cortan. Dice el Señor es que el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, los manuscritos más antiguos dicen lo siguiente: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermano, lo que deja claro ese pasaje es que ese Todopoderoso, el alfa y el omega que se menciona ahí, no es el Señor Jesucristo, sino que es el Padre Celestial. Eso es lo que dice el pasaje en realidad en su texto original. Muy bien, tengo un comentario aquí sobre Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así lo encontramos en la versión Reina Valera. Pero antes de leer este texto, donde los trinitarios y los unicitarios pues quieren afirmar también sus doctrinas, antes de leer el comentario que tengo aquí sobre ese verso, pues voy a pasar a los hermanos para que den también sus comentarios o hagan sus preguntas. Adelante, hermanos. ¿Puedo pedir palabra, hermano? Claro, adelante, hermano John. Ok, hermano, te agradezco mucho. Ante todo, hermano, quiero agradecerle a toda la congregación que estuvieron orando por mi salud y que ya me encuentro bastante mejor, hermano. Por la gracia y la misericordia de Dios, estamos ya bastante aliviados. Bueno, en estos días he tenido unos debates con unos jesusolos, los abelianos, aquellos que son utilizados por Satanás para distorsionar la verdadera imagen de nuestro Dios, ya que esa doctrina diabólica del Jesúsolo lo que quiere es mostrarnos a un Dios hipócrita y mentiroso, el cual se desdobla como si fuera un avatar y que así mismo se llama Padre e igualmente así mismo se llama Hijo, ¿no? O sea que según esta doctrina totalmente anticristiana, enseña de que Jesucristo no fue enviado por el Padre y que cuando la Biblia dice que Dios envió a su Hijo, está de una manera directa y descaradamente mintiendo según esta falsa doctrina diabólica del Jesúsolo, ¿no? De la doctrina sabeliana. Pero la Biblia dice exactamente, hermano, bien claro, que fue el Padre quien envió a su Hijo. De hecho, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice que cuando introdujo su Hijo al mundo, dijo: adórenle todos los ángeles. Cuando introdujo su Hijo al mundo. Y Juan 3:16 es bien claro, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea y no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los pasajes que son favoritos para estos diabólicos predicadores de ese falso evangelio o de esa falsa doctrina es Primera de Juan 5:20. Un pasaje que, lógicamente, hermanos, es totalmente adulterado por la mayoría de las traducciones de origen católico romano y de las Reinas Valeras antiguas, ¿no? Sobre todo la del 60, que es la peor de todas, hermanos. Es impresionante porque cuando nosotros estábamos en el CIA, en el sistema iglesiero apóstata, pues era el tipo de Biblia que nosotros siempre manejábamos, no conocíamos otras traducciones. Y pues al igual que estos mentirosos de hoy en día, pues nosotros en aquel entonces creíamos, al igual que creen ellos hoy, de que esto era infalible, ¿no? De que esta traducción era totalmente infalible y que era más verídica aún que los textos originales. Pero bueno, por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, pues nosotros hemos sido alumbrados por la luz de Cristo y hemos salido de ese gran error, de esa gran mentira, de esas falsas traducciones. Bueno, metiéndome de lleno en el verso que ellos utilizan muy frecuentemente para defender esa falsa doctrina del Jesús solo, es Primera de Juan 5:20, y lo voy a leer en la Reina Valera de 1960, que dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ténganse, hermanos. En este pasaje, según la Reina Valera,
De la manera más descarada, Juan, supuestamente, está diciendo que Jesucristo es el único Dios verdadero, o que Jesús es el Dios verdadero. Eso es lo que nos dice este pasaje. Sin embargo, hermanos, esto contradice al mismo autor de esta carta, quien es también el autor del Evangelio según San Juan. Puesto que en el Evangelio según San Juan, este apóstol nos dice claramente de que es el Padre quien es el único Dios verdadero. Vamos a leerlo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y contradice otras cartas del mismo autor, donde él dice lo siguiente. Pongan mucho cuidado, hermanos, pueden anotar las citas. Segunda de Juan 1:3. Dice así: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Primera de Juan 4:2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto lo estoy leyendo, hermanos, de la Reina Valera del 60. Las cuales demuestran que Jesucristo es un hombre y no Dios mismo cuando estuvo en la tierra. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto nos da a entender claramente, hermanos, que fue Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino en carne y no el mismo Padre Celestial. Voy a leer primera de Juan 4:2 de la traducción. Dame un segundito, yo busco el nombre de esta traducción. Se llama Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para Todos. Dice así: así es como reconocerán al Espíritu de Dios. Oiga bien, hermanos. Palabra de Dios para Todos, primera de Juan 4:2. Dice así: así es como reconocerán al Espíritu de Dios. El que diga que cree que Jesucristo vino al mundo y vino como ser humano es de Dios. Ahora, esta misma traducción, Palabra de Dios para Todos, en primera de Juan 5:20, se lee de la siguiente manera, hermanos. Se los voy a postear aquí mismo en el chat de la congregación para que ustedes mismos se den cuenta de cómo es que dice esta traducción, que lógicamente, hermano, es la más correcta. También sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio el entendimiento para conocer a Dios, al único Dios verdadero. Nosotros lo conocemos, pues estamos en su Hijo Jesucristo. El Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. Tenemos que tener en cuenta algo, hermanos, y es lo siguiente: nuestro Dios no es un Dios de confusión, y es un Dios que está abierto para que todos sus hijos lo conozcan, ya que el mismo Señor Jesucristo nos dice que la vida eterna, hermano, es conocer al Dios verdadero y único, el Todopoderoso, que es el Padre, y a Jesucristo como es enviado, tal como se lee en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por lo tanto, hermanos, es una patraña y una vulgar mentira cuando se dice de que a Dios no lo podemos conocer porque es un misterio, tal como lo dicen los católicos romanos y los evangélicos trinitarios, cuando no pueden explicar esa basura de doctrina del Dios de tres cabezas, o la Santísima Trinidad, como lo llaman ellos. Pues entonces salen con el cuentico barato de que eso es un misterio y que no debemos indagar más allá de los misterios de Dios. Váyase brutalidad tan grande, hermanos, cuando el deseo de Dios es que nosotros le conozcamos. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, los apóstoles tenían esto bien claro, y por eso escribieron diciendo de que Dios no es un Dios de confusión, hermanos. Por supuesto que no, Dios no nos quiere confundir, ni mucho menos. La confusión viene por el mismo diablo, en medio de esas doctrinas diabólicas, tanto del Dios de tres cabezas, como el Dios avatar, que se desdobla para sí mismo llamarse Padre
y llamarse hijo. Por lo tanto, primera de Juan 5:20, de Palabra de Dios para Todos, es la traducción más correcta para referirse a que el Padre es el único Dios verdadero y Jesucristo es su Hijo y que estamos en su Hijo Jesucristo. Tenía algo más para contar, hermanos, decirles lo siguiente. Yo he estado haciendo muchas investigaciones sobre las traducciones bíblicas y lo que me he encontrado, hermano, es que en la mayoría de las traducciones todas están en errores, todas tienen errores. Es por esto que yo creo de que de todas las traducciones nosotros tenemos que tomar, haciendo un justo juicio y que las cosas concuerden, de que no haya ningún tipo de confusión, tomar lo más importante. Esto tiene argumento bíblico, ya que el apóstol Pablo escribió diciendo que hay que examinarlo todo, hermano, hay que examinarlo todo, debemos retener lo bueno y lógicamente debemos rechazar lo malo. Así que toda información que no concuerde con lo que, con claridad lo que es de Dios y lo que es Dios, pues debemos rechazarlo, hermano, totalmente rechazarlo. A modo personal, yo creo que el canon que hizo Jerónimo en el año 325, donde él en su traducción, la que conocemos como la Vulgata Latina, introdujo muchos errores, hermanos, porque trataron de imponer en esa traducción la doctrina del Dios de tres cabezas, y de ahí parten el resto de traducciones de la Vulgata Latina. Pero ya existían otros cánones que eran leídos en las iglesias del primer siglo, del segundo siglo también, y aún del tercer siglo, porque hay datos históricos de cómo los padres de la iglesia utilizaban las palabras, las cartas paulinas, las cartas de los apóstoles, tanto de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, y esas palabras las daban a la congregación, hermanos. Existen pruebas científicas y pruebas históricas de que estos padres de la iglesia sí que conocían otro canon, otros cánones, y que manejaban otro tipo de cánones. Por eso digo, hermano, que por eso digo yo que a modo personal, creo que de pronto en el canon de Jerónimo, del año 325, si no estoy mal, pudieron haberse quedado algunas cartas por fuera, ¿no? Pudieran haberse quedado algunas cartas por fuera. Pienso yo, esto lo creo yo a modo personal, no estoy diciendo que eso sea así, ni que tengamos que aceptar eso como una doctrina. Por supuesto que no, hermanos. Pero bueno, por la gracia y la misericordia de Dios, lo que conocemos hoy como la Biblia, los 66 libros, pues Dios nos revela sus verdades y quién es Él a través de estos libros. Este era un comentario que tenía para dar, hermano. Y bueno, paso palabra, más adelante estaré dando otro comentario. Paso palabra, hermano. Amén, hermano John, muchas gracias por su comentario. Pues decir, hermano, que yo manejo acá para hacer los estudios bíblicos, yo manejo lo que es la EdSword. En la EdSword, que es una biblioteca electrónica, pues cuento con unas casi 100 versiones bíblicas, aparte de interlineales griegos y hebreos al español. O sea, para yo escudriñar las escrituras, pues tengo que recurrir a todas esas herramientas para llegar pues a un justo juicio, tal como lo explicó el hermano John. Esas traducciones hechas en el siglo IV, sobre todo la Vulgata Latina, que es de donde parten la mayoría de versiones que conocemos hoy día, pues sí, se quiso imponer el dogma trinitario, y es donde se introdujo pues esa fórmula trinitaria de Mateo, que se encuentra en Mateo 28:19. Fue ahí que le introdujeron, más otras cositas más que le hicieron pues a esa versión bíblica. Y evidentemente nosotros pues tenemos que analizar todo bien a fondo y tratar leyendo mucho más atrás, sabiendo que hay muchas más versiones bíblicas más antiguas que la misma Vulgata Latina, como es la Coptos ID, la Biblia etíope, pues que son mucho más fiables que las que parten pues de la Vulgata Latina de Jerónimo en el siglo IV. Pues muy bien, hermanos, voy a leer brevemente aquí este pasaje de Juan 1:1, porque es uno de los pasajes más
utilizado por los trinitarios y por los unicitarios cuando quieren promover sus doctrinas de demonios. Dice el pasaje: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A mí me da risa cuando los unicitarios quieren apoyar su Dios Jesús solo, como le dice el hermano John William, porque ellos lo que piensan es que Dios el Padre estaba al lado de sí mismo, siendo Él mismo. Oigan esto, hermanos, para que ustedes vean que la doctrina unicitaria es igual de contradictoria que la doctrina trinitaria. La doctrina trinitaria dice que el Padre, que el Dios, o sea, el Dios supremo, el Dios único, está simultáneamente en tres personas sin dejar de ser uno. O sea, el Dios está metido en tres y a la vez es uno. Es lo que formulan los trinitarios. Y los unicitarios lo que dicen es que Dios se ha manifestado en tres personas diferentes a través del tiempo, o a través de modos diferentes a través del tiempo. Pero ellos quieren pretender tomar ese pasaje de Juan 1:1 para decir o imaginarse que Dios está sentado en un lugar y que al lado de Dios está otra persona que es el mismo Dios. O sea, que es la misma persona, hermanos. Imagínese usted que usted está sentado en un sitio, ¿verdad? O sea, John William, vamos a poner ejemplo, John William está sentado en una silla y al lado de John William hay otra persona que es el mismo John William. Pues eso es lo que están creyendo los unicitarios cuando leen este texto, que al lado de Dios hay otra persona que es el mismo Dios. Eso es lo que ellos leen. Ahora vamos a leer este comentario que tengo acá, para que ustedes vean, hermanos, cómo esto se aclara de una forma muy sencilla. Según la Reina Valera 1960, se lee de la siguiente manera Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, con esta traducción mutilada, quieren ahora dar a entender que el que estaba al lado de Dios era el mismo Dios. Algo totalmente, pues, ridículo, porque ¿cómo puede estar una persona al lado de sí mismo siendo la misma persona? Dado que los idiomas griego, arameo y hebreo solían dar poca importancia al uso de los artículos gramaticales, es un poco más difícil, mas no imposible, el encontrar el correcto significado de ciertos pasajes según estos textos. Ahora bien, el griego no fue el único idioma en que fueron escritos los evangelios y las epístolas de los apóstoles. Recordemos que, cual supernatural obra de Dios, estos textos fueron traducidos en muchos idiomas, en muchos otros idiomas, antes de la aparición de la gran ramera católica romana, desde el siglo IV, y repartido por toda Asia Menor, Europa y parte de África del Norte, haciendo virtualmente imposible para los hombres el destruir de forma completa estos textos originales. El copto saidíco, o saidí, un idioma hablado en Egipto durante los primeros siglos de la era cristiana, también viose usado para predicar y preservar estos sagrados textos escritos por los apóstoles, o sea, el Nuevo Testamento. Este idioma y dialecto, a diferencia del griego, da mucha importancia al uso de los artículos gramaticales, del mismo modo como idiomas modernos como el inglés, aunque se destaca en este punto mucho más el idioma español. De modo que se hace irrefutable la siguiente traducción de Juan 1:1, la cual es presentada a continuación en su forma final y completa desde la versión bíblica Copto Saidí, la cual es más antigua que todas las versiones que los papistas católicos tradujeron al latín desde el siglo IV, la cual pueden encontrar en el listado de Biblias de la Edgeworld. Dice acá la traducción literal de la Copto Saidí sobre Juan 1:1. Dice de la siguiente manera: en el principio era la palabra, y la palabra era con el Dios, y un Dios era la palabra. Repito nuevamente el pasaje. En el principio era la palabra, y la palabra era con el Dios, y un Dios era la palabra. Hermanos, en este pasaje habla de dos personas divinas o dioses. El Padre Supremo de los dioses, que es evidentemente el Padre Celestial, y habla también del Verbo, la palabra, el cual es el segundo Dios o segundo Teos,
el cual está subordinado al Dios Supremo. Las malas traducciones han eliminado el artículo definido el, que aparece delante del primer Dios o Teos, y también han eliminado el artículo un, que aparece antes del segundo Dios o Teos, para hacernos creer la mentira de que este Dios es el mismo Padre y Cristo al mismo tiempo sentado en un trono. Sin embargo, la traducción literal demuestra muy claramente que el Padre Supremo de los dioses, el Padre Celestial, es mayor que el segundo Teos, el Hijo de Dios, el cual también es un Dios, pero no es el Dios Supremo, pues el Dios Supremo es solamente el Padre de Jesucristo, según lo pueden leer en Hebreos 1, versos 8 al 9, y en Apocalipsis 3:12. La Biblia claramente llama al ungido, a Jesucristo, al ungido de Dios, lo llama Dios fuerte, Padre eterno, en Isaías 9, 6, 9, indicando así que Jesús también es un Dios y Padre eterno, pero inferior al Dios y Padre eterno supremo, el cual es únicamente el Dios Padre. Por eso es que Jesús dice que el Padre es mayor que sí mismo, según Juan 14, 28. Y en su condición glorificada en el cielo, Jesucristo también dice que el Padre es su Dios, como lo podemos leer en Apocalipsis 3:12. Por lo tanto, la verdadera enseñanza del Evangelio es que tenemos dos dioses, el Padre y el Hijo. Sin embargo, el Padre es el Teos o Dios Supremo. No hay otro Dios o Teos igual que Él. El Verbo, el Hijo del Padre, estaba juntamente con el Dios desde antes de la fundación del mundo, según Juan 17:5. Y fue este Verbo Teos quien se hizo carne y habitó entre nosotros, según Juan 1:14. Por tanto, lo que enseña claramente Juan 1:1 es que en el principio el Verbo ya estaba al lado de Dios y también era un Dios o un ser divino. Cabe preguntarnos, hermanos, para concluir esta parte, preguntarle a los trinitarios, según esos pasajes, ¿y dónde se encontraba en el principio la tercera persona de la Trinidad? Recuerden, hermanos, que en Juan 17:5 Jesús dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que antes de la fundación del mundo, Jesús estaba al lado de su Padre. O sea, el que estaba al lado de Dios era el Hijo unigénito, no era el mismo Padre celestial. Por tanto, hermanos, aquí queda aclarado este enigma para muchos, porque lo quiere convertir como un mito, los unicitarios y los trinitarios. Pero no hay ningún mito para nosotros los que escudriñamos las Sagradas Escrituras. Paso a dar otros comentarios sobre la introducción en las Sagradas Escrituras de la palabra latina infernum. ¿Por qué metieron una palabra latina en las traducciones que se hicieron al latín? O sea, de las traducciones griegas, metieron la palabrita latina infernum, cuando no debería ser así, dando un sentido, o sea, pretendiendo dar un sentido de una doctrina que incita a la gente a pensar que en las Sagradas Escrituras existe alguna doctrina como los tormentos eternos del infierno. Es lo que vamos a analizar después de escuchar ahora los comentarios o las preguntas de los hermanos. Le paso la palabra a mis hermanos. Adelante. Pido palabra. Adelante, hermano Juan. Sí, yo analizando lo que serían varios textos sobre la Trinidad, me encontré uno que me llamaba la atención. Por ejemplo, uno que siempre se usa para usar la Trinidad, que está falsificado, porque en realidad le agregan entre medio de dos textos una frase que no va. Es primera de Juan capítulo 5, versículo 38. Por ejemplo, la versión Valera de 1934 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Verbo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan con uno. En este caso, también lo que sería este texto, también incluye, por ejemplo, la traducción actual, incluye también a veces este pasaje trinitario. Lo que sería este texto, sin embargo, es omitido la frase que dice: en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y tres son uno, y son los que dan testimonio en la tierra,
lo omiten traducciones como la Francisco Solé, la Anaca Colunga, la Biblia de Jerusalén, la nueva versión latinoamericana y otras más. La versión moderna lo incluye, pero tiene una nota explicativa al margen. La versión de Valera de 1977 lo pone entre corchetes y una nota al margen de Mateo 1.25 dice sobre el uso de corchete en esa traducción. Los corchetes indican tiros por algunos de los principales manuscritos antiguos. Con relación a este pasaje trinitario, F.H.A. Scrivener, crítico textual, escribió: declaramos sin vacilación que estamos convencidos de que estas palabras disputadas no fueron escritas por San Juan, que originalmente se introdujeron del margen, donde habían sido colocadas como una glosa piadosa y ortodoxa sobre el versículo 8, a copias latinas del África, que del latín se introdujeron furtivamente en 2 o 3 códices griegos posteriores, y de allí al texto griego impreso, lugar del cual no tenían derecho legítimo. Eso lo dice un libro, una introducción sencilla del criticismo al Nuevo Testamento. En este caso podemos ver que hay bastantes textos mal traducidos, y en ese caso, ese texto de la Trinidad de 1 de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, tiene agregado justamente esa falsificación. Paso a la palabra. Amén, hermano. En ese texto de 1 de Juan 5, 7, pues estos trinitarios que tradujeron en la Vulgata Latina pretendieron hacer algo parecido a lo que hicieron en Mateo 28, 19. Algo parecido. El texto original lo que dice es lo siguiente: 3 son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. Eso es lo que dice pues el texto original. Aquí lo que se está hablando es sobre el Espíritu Santo, que da testimonio, el agua del bautismo, que también da testimonio, y la sangre del sacrificio que derramó Jesucristo en el Calvario, en el madero, mejor dicho, para remisión de pecados. O sea, el Espíritu, el agua y la sangre están de acuerdo. Pero los papistas, algunas traducciones trinitarias, pues añadieron pues la palabra cielo y tierra, y también añadieron el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y luego dicen estos 3 son unos. Ahí donde está pues ese añadido apócrifo. El hermano John Whelan ha pedido palabra. Ante el hermano John. Ok, hermano, muchas gracias. Tengo por acá un comentario sobre este pasaje de 1 de Juan 5, 7 y 8. Juan 5, 7, 8 de la Reina Valera dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Esto da a entender, hermanos, de que efectivamente sí existe un Dios con 3 cabezas, ¿no? O 3 dioses en uno, o el sancocho que se inventó Atanasio, o que adoptó Atanasio como la doctrina principal del paganismo romano en el siglo IV. Los códices sináuticos y vaticanos son los pergaminos más antiguos que se tienen del canon griego y datan de la primera mitad del siglo IV. Acá tengo una foto de estos cánones, de estos códices, pero de verdad que me queda difícil enviarlos por el Skype, así que los voy a estar publicando en el Facebook, hermano, para que los puedan ver. Pues están las dos, no, está el más antiguo, donde no aparece esa juánica, y está el otro donde es el original, ¿no? El problema es que ninguno de los dos se encuentra la frase en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. La Biblia Reina Valera del 95, en diversos mensajes, no aparece la segunda parte del verso 7 y la primera del verso 8. Lo que dice es: porque 3 son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 acuerdan. Donde el hermano Alexander ya ha dado una muy buena explicación de que esto se refiere al Espíritu Santo, al agua del bautismo del Señor y la sangre derramada en el madero. Pues la Biblia Dios habla hoy, dice: 3 son los testigos. Algunos mensajes latinos añaden en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Por ejemplo, hay un comentario de
Jamieson Forces Brown, que dice así: los únicos manuscritos griegos que sostienen en alguna forma las palabras son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Son el Montfortianus de Dublín, copiado evidentemente de la moderna Vulgata latina; el Rabianus, copiado del Poligloto Complutense, un manuscrito de Nápoles que lleva dichas palabras en el margen añadidas por manos recientes, ¿no? El Ottobonianus 298 del siglo XV, el griego del cual es una mera traducción del latín acompañante. Todas, óigase bien, todas las antiguas versiones las omiten. Los manuscritos más antiguos de la Vulgata las omiten. El más antiguo de la Vulgata que las tiene es el Wissamburgense 99 del siglo VIII. Vigilius al fin del siglo V. Es el primero en citar las palabras diputadas como del texto, pero ningún manuscrito griego anterior al siglo XV aún existente las tiene. El término Trinidad ocurre por primera vez en el siglo III en Tertuliano, Adversus Prasean, edición 3. Las traducciones más recientes han suprimido este versículo por ser obviamente espurio, hermano. Primera de Juan 5, 7, 8 de la Biblia de Jerusalén 3, pues tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convergen en lo mismo. La traducción, les pido que me excusen, hermano, un momentico, porque me toca buscar aquí bien el nombre de la traducción, pues para no entrar en suposiciones, ¿no? Es una traducción que se titula con las iniciales SM. Si alguno de ustedes me puede colaborar en eso, ¿qué significa esa SM, hermano? Pues les agradecería, ¿no? Esa traducción dice: por tanto, los que dan testimonio son tres: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres apuntan a lo mismo. Bueno, afortunadamente y por la gracia de Dios, este estudio se puede editar para después publicarlo. Esa es la ventaja que tenemos. Primera de Juan, de la versión BTX, Biblia textual, dice: porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Primera de Juan, versión internacional: porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Biblia del 95: tres son pues los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Y la Reina Valera actual, óigase bien, Reina Valera actual: porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Como podemos ver, hermanos, son muchos los textos que hasta ahora estamos viendo que son adulterados. Y referente a este tema de Primera de Juan, de este texto juánico, pues ya en las traducciones más actuales se están omitiendo esa palabrita en el cielo, el Padre, el Verbo y el Hijo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno, que lógicamente, hermano, es un añadido. Por acá tengo, si de pronto puedo, hermano Alexander, para dar otro comentario sobre Primera de Juan 1.11. Primera de Juan, no, Apocalipsis 1.11. ¿Sí se puede, hermano? Claro que sí, hermano, adelante. Ok, hermano. Apocalipsis 1.11 de la Reina Valera, dice así, Reina Valera del 60, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, aquí en Apocalipsis 1.11 es el Señor Jesucristo quien está dándole una orden a Juan para que escriba un libro lo que ve, ¿no? Y que lo envíe a las 7 iglesias. Bueno, las frases yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y que están en Asia, son palabras añadidas en este pasaje de la Reina Valera de 1960.
Yo soy el alfa y omega, el primero y el último, la frase completa omitida de los manuscritos más antiguos. Las palabras que están en Asia son rechazadas por los manuscritos más antiguos, hermanos. Cipriano, Vulgata y Siriaica. La cóptica sola de las autoridades antiguas sostiene la lección. La Reina Valera del 95 dice así: en diversos mensajes no aparece yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Pues el texto se debe leer de la siguiente manera. Biblia al día, que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso y a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Apocalipsis 1:11 de la Biblia textual que decía, escribe lo que es un rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La Biblia actual dice que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis y Filadelfia. Hay muchas traducciones, hermanos. Las voy a copiar para que ustedes las lean acá en el chat de la charla. Y se den cuenta, hermano, cómo es quitado este añadido, ¿no? Del alfa y el omega y las iglesias en Asia. Esto es otro pasaje muy frecuente por los Jesús solos, para decir que Jesucristo es el Padre, ¿no? Porque es el último y el primero, el alfa y el omega. Pero en este pasaje vemos claramente que estas palabras son un añadido. Paso palabra, hermano. Excelente comentario, hermano John. Hace un momentico el hermano Jorge Díaz ha pedido palabra. Adelante, hermano Jorge. Aló, hermano, gracias. Hermano, solo era para leer un versículo aquí en Sociedades Bíblicas Unidas respecto a Juan 1:1 que el hermano ya leyó. ¿Cómo está escrito acá? Aquí dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea, no nombra nunca verbo, sino solo palabra, y dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así está escrita en esta versión que yo estoy leyendo, sí. En otras hablas de la palabra verbo, y se refiere como a seres, y aquí se está refiriendo solamente que la palabra en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Era para pedir esa aclaración con respecto a este texto de lo que dijo el hermano, porque el hermano hablaba algo de que quitaron una palabra para una preposición para negar, digamos, al hijo. Es para pedir esa aclaración, hermano Alexander. Entonces aquí dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces esta aparentemente usa la palabra como verbo, pero no aclara bien lo que es el Padre y el Hijo. Muy bien, ¿Sí hermano. me hizo entender, hermanos? Sí, muy bien, el hermano Jorge. Lo que pasa es que el asunto de palabra y verbo son sinónimos. Esos dos son sinónimos. Lo que eliminaron de ese verbo fueron los artículos gramaticales. El artículo el, que va delante del primer teos, y el artículo un o uno, que va después del segundo teo. O sea, en idioma original se lee de la siguiente manera: en el principio era la palabra, y la palabra era, o estaba, mejor dicho, con el Dios, y un Dios era la palabra. O sea, el artículo el y el artículo un fueron los que fueron eliminados de las escrituras originales, para querer dar a entender que el Padre y el Verbo pues son la misma persona exactamente, como si Dios estuviera al lado de sí mismo siendo el mismo, y eso es falso. El que estaba al lado de Dios era evidentemente el Hijo de Dios, tal como Jesús lo confirma
en Juan 17:5. Perfecto. Listo, hermano, solo era eso. Cedo la palabra. Amén, hermanos. Antes de yo pasar a los comentarios sobre el asunto del infernum, la palabra latina infernum, pues si ustedes tienen otro comentario, hermanos, pues les cedo la palabra. Adelante. Bueno, yo puedo añadir algo acá sobre y ojalá pues no vaya a tener, no vaya yo a apagar tu estudio, ¿no? Pues lo que yo he leído, hermano, referente a esto del infierno, pues es una palabra que introdujeron ahí y que no existe en los textos originales. En los textos originales esa palabra infierno no existe. Pues el infierno viene del latín, ¿no? Que su significado es por debajo de, o sea, queriendo decir que es un lugar que está por debajo de otro lugar o de algo, como un subterráneo o algo así. Por ejemplo, cuando una persona vive en una casa que es de 3 pisos, pues los que están abajo, de acuerdo al significado infierno, pues esas personas se encuentran en un infierno. Eso es lo que quiere decir esa palabra infierno, por debajo de. Pues Jesucristo, cuando se refirió al lago de fuego, haciendo comparaciones con el lago de fuego, utilizó la palabra gehenna. Y la gehenna, pues tenemos bien claro, hermanos, que era el basurero que quedaba a las afueras de Jerusalén, donde eran arrojadas las basuras del pueblo, y no solamente las basuras, sino también los animales muertos. Entonces esto permanecía en llamas a todo momento para consumir la basura y consumir los animales que tiraban ahí muertos, ¿no? Pues no todo se llegaba a quemar completamente, sino que algunos llegaban al estado de putrefacción, y pues lógicamente eso siempre estaba lleno de gusanos. Por eso Jesucristo comparaba ese lugar de la gehenna con un gusano, con el gusano que nunca muere, haciendo la comparación ahí, porque pues, lógicamente en ese sitio, en la gehenna, esos animales permanecían en putrefacción y eso mantenía lleno de gusanos. Ese era un comentario que tenía que dar, hermano. Paso palabra. Amén, hermano John. Excelente comentario. El hermano Juan Marcelo ha pedido palabra ante el hermano Juan Marcelo. Sí. Aquí algo quería comentar con referente a eso de la gehenna, que se traduce mal infierno. Por ejemplo, algunas traducciones antiguas, ahí paso el dato, la traducción de larga CW, omite, por ejemplo, el pasaje de lo que sería Marcos, capítulo 9, versículo 44 y versículo 46. En realidad, esos pasajes son una repetición del versículo 48, donde dice, donde su creza no muere y el fuego no se apaga. Obviamente, esos textos fueron agregados para apoyar la idea del infierno, porque de hecho tradujeron mal la palabra gehenna por infierno, cuando en realidad era gehenna, que es justamente el lugar de vertedero donde se tiraba basura a las afueras de Jerusalén para quemar, y era justamente un lugar de quemar justamente desperdicio, no un lugar de justamente de tormento eterno en la época de Jesucristo. Por supuesto, ese lugar antiguamente, en la época de los judíos, era justamente un lugar justamente donde también se tiraba a los criminales cuando morían, no merecían entierro, y se los tiraba ahí, o sea, directamente se los tiraba ahí, pero no quiere decir que estuvieran sufriendo tormento eterno, sino todo lo contrario, que justamente sería destruido completamente. Y lo que serían los gusanos no es que no morían, sino obviamente morían, pero cumplían su función de comer lo que el fuego no se consumía del cadáver, en este caso de los asesinos o de las cosas que se tiraba ahí. Justamente consumía todo lo que el fuego no consumía. Por lo tanto podemos ver claramente una gran diferencia. Quería comentar eso nada más. Muy buen comentario, hermano Juan, muy bueno. Muy bien, el comentario que yo tengo acá dice aquí, eso lo he tomado de un libro que publiqué recientemente en la red de internet. Este subtema dice: autores populares comentan la palabra infierno. Escuchen lo que dice este autor de origen católico. Dice, o sea, de origen católico, pero que está en contra de las mentiras doctrinales del catolicismo, o sea, y de las falsas traducciones. Este autor dice lo siguiente: la palabra hebrea Sheol
se traduce correctamente como infierno en un sentido general, si se quiere significar lo mismo que la antigua palabra latina infernus, el cual es el receptáculo tapado de todos los muertos, donde los buenos y los malos reposan juntos en un estado de inconsciencia, pero muy incorrectamente y muy desvergonzosamente o desvergonzadamente, si se pretendía que fuera un símbolo del infierno de la creencia popular y tradicional como un lugar de tormento consciente solo para los inicuos. Pero nosotros, sin la menor reserva, condenamos a los traductores, puesto que ellos evidentemente se han esforzado para oscurecer el verdadero sentido de la palabra Sheol y para sostener el significado tradicional del infierno a expensas de la verdad y de la uniformidad. Si la palabra Sheol se hubiera traducido uniformemente como hoyo o sepulcro, o el estado de los muertos, o incluso como las mansiones de los muertos, nunca se le habría relacionado con la idea tan absurda como la de un lugar de tormento consciente. Dice aquí otro comentarista: la palabra Hades significa literalmente aquello que está en oscuridad. Un cuidadoso examen llevará a la conclusión de que en estos pasajes donde ocurre la palabra Hades no hay ninguna justificación para la idea de un estado intermedio, sino que se refiere al sepulcro, tanto de los justos como de los inicuos. Dice ahora otro comentarista: la palabra original Hades, el invisible receptáculo o mansión de los muertos, corresponde al Sheol en hebreo. La palabra infierno o infernum, que se usa en algunas traducciones, ahora expresa un significado incorrecto de la palabra original, porque se usa solo para dar a entender el lugar de los condenados. Pero como el vocablo infierno viene del término latino infernus, que significa inferior y significa tapar algo que está debajo, el significado literal de la palabra original Hades estaba en tiempos antiguos bien expresada por ella. Es un comentario del doctor Adam Clarke. Otro comentarista dice lo siguiente, este se llama Paul Lexicon, de un libro. Dice: la expresión las puertas del Hades puede aludir siempre a la forma de los sepulcros judíos, los cuales eran grandes cuevas con una entrada angosta, muchos de los cuales se pueden hallar todavía en Judea. Hermanos, estos autores esclarecen el asunto en armonía con las Escrituras, y se verá que si tomamos, o sea que si tenemos presente el verdadero significado de la palabra infierno, cuando leemos pasajes en los que se ha traducido de la palabra Hades o se ha transliterado como Hades, la palabra se ha vertido correctamente, significado invisibilidad, oculto o sepulcro. Preguntamos, ¿a qué se le puede denominar invisibilidad y oculto más aptamente que al estado de muerte en el polvo, en el sepulcro, cubierto y tapado? Una mirada a los pasajes ya señalados mostrará que están en perfecta armonía con el uso en el Antiguo Testamento de la palabra Sheol para referirse al sepulcro. Por ejemplo, abatir a Capernaum hasta el Sheol significaba destruirla. Decir que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia era dar seguridad de la resurrección a la vida, el triunfo y gloria de todos los fieles que forman parte de la venida prometida, o sea, de la resurrección, la que ha de convertirse en la esposa del Cordero, Jesucristo. Que Cristo posea las llaves del infierno, o del Hades, mejor dicho, o del Sheol, significa que Él es la resurrección y la vida para todos sus fieles, y el destino a la muerte y al sepulcro de los fieles para siempre. Que la muerte y el Hades o el infierno entregarán a los muertos que están en ellos significa que a los muertos se les dará vida, y que de los sepulcros resucitarán de entre los muertos. Que la muerte y el infierno o el Hades serán lanzados simbólicamente al lago de fuego significa que el poder que tienen sobre todos los redimidos será destruido, cuando ya no habrá más muertes, ni clamor ni dolor, y por consiguiente el sepulcro ya no devorará más víctimas.
Cuando Cristo reinará hasta que haya destruido al último enemigo, que es la muerte, cada uno que pruebe que es digno de alcanzar la vida eterna en gloria, podrá expresar triunfantemente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces habrá llegado el momento cuando no existirá el malo, observará su lugar y ya no estará allí, y Dios será todo en todos, universalmente. Evidentemente, cuando toda la creación sea nuevamente restaurada después del juicio final, no va a existir ningún lugar en el universo completo donde haya dolor o clamor de sufrimiento. Esto es lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, donde leemos lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En este pasaje de Apocalipsis no cabe la idea de un lugar de tormento sin fin, donde existen las supuestas armas inmortales de los malvados, siendo torturadas por siempre. Muy bien, para compensar o para contribuir a los comentarios de los hermanos con el asunto de la Gehenna, dice aquí Gehenna, ¿qué es y dónde está? Gehenna tiene un significado enteramente diferente al de Hades y nunca debió haberse traducido como infierno. Lo siguiente, tomado del Diaglotón enfático, da una buena explicación. Dice: Gehenna, la palabra griega que se traduce como infierno en la versión Reina Valera de 1960, ocurre 12 veces. En la forma griega de escribir las palabras hebreas que se han traducido como el valle de Hinón, este valle también se llamaba Tofet, que significa detestación, abominación. En ese lugar se echaban todas clases de desperdicios, con los esqueletos de bestias y los cadáveres insepultos de criminales que habían sido ejecutados. Para consumir estos desperdicios se mantenía un fuego constante echándose azufre. Aquí da un ejemplo bíblico donde un ejército de Senaquerib de 185,000 hombres fue muerto aquí en una sola noche. Aquí los niños eran quemados hasta que morían en sacrificio a Moloch. En tiempo de Cristo ese lugar era el basurero de la ciudad de Jerusalén, donde la basura, los cadáveres, el fuego y los gusanos eran sus habitantes. No había vida en la Gehenna. Entonces Gehenna, según ocurre en el Nuevo Testamento, simboliza la muerte y la destrucción total, el lago de fuego, pero no significa en ningún pasaje un lugar de tormento eterno. Pues bien, tal como lo han dicho los hermanos, esa palabrita infernum, en realidad en su raíz original significa inferior, tapado o por debajo. Oye, ni siquiera en su raíz original la palabra infierno significa lugar de tormento eterno, ni siquiera la palabrita en sí. Pero metieron esa palabrita donde se dice Gehenna, introdujeron infierno, y en algunos pasajes donde se traduce, donde se pone la palabra hebrea Sheol y la palabra griega Hades, también algunas traducciones las cambiaron por infierno. Y nosotros sabemos bien claro que la palabra hebrea Sheol lo que significa es sepultura. Y la palabra transliterada de Sheol al griego, que es Hades, pues también significa sepultura. En ningún lugar se le da idea de un lugar de tormento. Por tanto, las malas traducciones o la mala enseñanza católica romana, lo que ha hecho con la palabrita infernum o infierno, es introducir en la cristiandad apóstata pues la idea de un lugar de tormento eterno, donde los impíos son torturados por toda la eternidad sin poder morirse. O sea, es la idea de la inmortalidad del alma, lo cual evidentemente es totalmente antibíblico, hermanos, antibíblico. Voy a leer acá, para continuar con el comentario, lo voy a adelantar un poco para no leerlo todo. Dice aquí: como los judíos habían llegado a considerar el Gehenna como un lugar de horror, nuestro Señor lo asoció con el destino que espera a aquellos que serán víctimas de la ira de Dios en el día de la justa retribución. Los testimonios en los cuales se usa la palabra indican que el Gehenna no solo era un lugar de castigo judicial en el pasado, sino que en ese mismo lugar los justos juicios de Dios serán derramados sobre los transgresores.
Los gusanos que se alimentan o se alimentaban de los cadáveres en aquel tiempo, en el pasado, hace ya mucho tiempo que los devoraron. El fuego inextinguible que los quemaba ha devorado ya sus víctimas y por tanto ya está apagado. De modo que cuando los gusanos de nuevo se alimenten de los cadáveres de los inicuos y el fuego los queme, la destrucción será el resultado inevitable. Usted verá, estimado oyente, que el significado de las palabras el gusano que no muere y el fuego que no se apaga no es que los cadáveres de los cuales se alimentan los gusanos sean preservados vivos, ni que se quemarán pero nunca se consumirán. El hecho de que los gusanos se les presente alimentándose es prueba de que sus víctimas se les ha dado muerte y que de ser devorado totalmente es un fin cierto, y que el hecho de que el fuego no se apague es prueba no de que sus víctimas sean preservadas, sino que serán devoradas hasta ser consumidos, hasta quedar de ellos solamente el símbolo del humo que sube como testimonio de que ya han sido totalmente eliminados. Por eso en Apocalipsis dice: el humo del tormento de ellos subirá por los siglos de los siglos. Es un simbolismo. El símbolo del Gehenna es la muerte segunda en el lago de fuego, la destrucción final de todos los hombres malvados, del diablo y de sus ángeles. Es en el Gehenna, el lago de fuego, donde Dios va a destruir para siempre a todos los malvados, sin dejar de ellos ni rastros. Veamos lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 10:28. Él dice: y no teman a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. En algunas traducciones dice aquí en el infierno, por la palabra original es en el Gehenna. A continuación se muestran los pasajes donde la palabra infierno procede de Gehenna. Por ejemplo, en Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno, o sea, al Gehenna de fuego. En Mateo 5:29 dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna, o sea, al infierno, según algunas traducciones. En Mateo 18:9, si tu ojo, si yo lo leí, dice aquí en Mateo 23:15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del Gehenna que vosotros, o sea, más hijo del infierno en algunas traducciones. Mateo 23:33, serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del Gehenna? En Marcos 9 y Lucas 12 dice, ya que son lo mismo, o sea, dicen lo mismo. Santiago 3:6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la cual está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por la Gehenna. En algunas traducciones pues pone la palabra infierno. No parece extraño que una teoría de preservación perpetua de los inicuos en tormento se esfuerce por encontrar apoyo en una palabra que es el nombre de un lugar en que el fuego destruye los cadáveres y los gusanos los devoran completamente, sea el resultado inevitable de haber sido arrojados allí. La inextinguible acción del fuego, en vez de significar la preservación de sus víctimas, podría significar ni más ni menos que su destrucción completa. Lo que se recalca con estas palabras: quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La expresión que nunca se apagará, cuando se aplica en el lenguaje cotidiano, se entiende claramente que significa la imposibilidad de mantener en existencia aquello que está siendo consumido por las llamas. Y este es el significado bíblico, como se verá en las palabras del profeta Jeremías, donde dice: yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Jeremías 17:27. Este fuego fue iniciado por los romanos en el año 70 de nuestra era y devoró todo. Pero si alguien afirmara que todavía está ardiendo porque se declaró que no se apagará,
sería tan necio como aquellos que afirman que el fuego del Gehenna arderá siempre y que nunca se apagará, porque es inextinguible. Así pues, decir que el gusano no muere es asegurar que su presa será devorada. Seguramente no que su víctima será preservada eternamente, siendo devorada por siempre, pero no obstante sin ser devorada. Hay intento por eludir el claro significado con sentido común de estos y otros pasajes en donde ocurren las palabras destruir y perecer, etc., asumiendo que estas palabras no se han de tomar en el significado de una destrucción literal de esta persona, y que todos significan que los inicuos son destruidos en el sentido que hablamos de alguno que se ha convertido en un réprobo, esto es, destruir su carácter y él se degrada. Parecería que todo encajaría si tan solo pueda sostener la apreciada teoría de la tortura eterna, pero ¿por qué? ¿Por qué los hombres sienten tanta ansiedad por sostener una teoría que es tan repulsiva para la razón y tan deshonrosa para Dios, a pesar de que no hay nadie que realmente crea en ella cuando reflexiona serenamente, y se ofrece toda clase de justificaciones para esta horrible doctrina? Es cierto que algunas veces se usa la palabra destruir y perecer, etc., en el sentido secundario que se pretende, pero los pasajes que hemos citado el contexto muestra claramente que se emplean en su sentido más literal. Son los inicuos los que son destruidos, y no, son los inicuos que son destruidos, no que los hombres buenos destruyan su carácter al volverse inicuos. Ellos ya están destruidos en este último sentido, es decir, en el sentido de que se degradan por el hecho que ellos son inicuos o pecadores, y es la destrucción, consumición y perecimiento a lo que se refiere a las Sagradas Escrituras. En pocas palabras, hermanos, las personas que están apoyando la doctrina falsa de los tormentos eternos en el infierno, pues toman esos textos para pretender decir que en ese infierno, pues las personas siguen vivas, son echadas ahí después de muerto. Oigan esto, después de muerto, se convierte en una especie de alma inmortal, y los inicuos son echados a un lugar de tormento eterno, donde van a sufrir por toda la eternidad, sin nunca poder morir, cuando en realidad las Escrituras están diciendo de forma clara que el fuego y los gusanos están preparados para ellos, para ser destruidos cuando se han echado en el lago de fuego, que es lo mismo que estábamos diciendo sobre el Gehenna, que es el símbolo final del lago de fuego, donde van a ser destruidos todos los inicuos, va a ser destruido el diablo y todos sus ángeles. Y evidentemente, tal como lo dice en el libro de Apocalipsis, en el verso que leímos, creo que en el capítulo 21, ya cuando todo sea restaurado en toda la creación, no va a haber ni un solo lugar donde haya llanto, clamor o dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice el mismo Padre Celestial. Por tanto, la idea de un infierno de tormento eterno, donde los inicuos viven por siempre siendo torturados sin poder morirse, es una de las doctrinas más sucias, asquerosas, que el diablo se haya podido inventar a través de todas estas religiones falsas que se hacen pasar por cristianas, comenzando por el catolicismo romano, que fue la gran ramera que metió esa doctrina asquerosa dentro del cristianismo. Y se ha demostrado en los pasajes bíblicos que lo que enseña las Escrituras es que los impíos lo que van a recibir es la muerte segunda en el lago de fuego, y de esta muerte segunda ya no hay regreso a la vida, es la destrucción total de todos los impíos. Por tanto, la palabrita infernum o infierno con su idea de tormento eterno es una falsa doctrina introducida en la cristiandad apóstata. Muy bien, hermanos, pues paso la palabra, adelante. Hermanos, hay algo que había analizado que tal vez no toman en cuenta aquellos que crean en el infierno. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia que muestra claramente lo que Dios pensaba con referente a aquellos que arrojaban a sus hijos en el valle de Edom. Bien sabemos que el Gehenna en el tiempo de Jesucristo era un lugar donde un vertedero de basura, pero antiguamente ese lugar
justamente los que adoraban a Baal, los israelitas desobedientes, arrojaban ahí a sus hijos en el fuego, y obviamente a Jehová, a Yahvé, no le gustaba esto. Mire lo que dice aquí Jeremías capítulo 32, versículo 35. Además edificaron los lugares altos los lugares altos de Baal que están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer que sus hijos y sus hijas pasaran por el fuego a Molech, cosa que yo no les mandé. Ni subió mi corazón el hacer esta cosa detestable con el propósito de hacer pecar a Judá. Fíjense que incluso en esta traducción y en otras dice que no subió a su corazón. ¿Cómo podría subir a Yahweh nuestro Dios en su corazón, siquiera eliminar que tiraran a sus hijos en el fuego? Obviamente le resultaba algo horrendo. Lo que llego a pensar de todo esto es que cuando utilizan tanto del infierno distintas religiones, evangélico, católico, sea que títulos se pongan, es para dominar psicológicamente a sus feligreses con el miedo, porque ellos quieren justamente mantener a la gente sosegada bajo sus propios cultos, bajo su propio dominio psicológico. Si el infierno directamente fuese cierto, sería una absurdez, por ejemplo, creer que Sodoma y Gomorra, si recibió castigo de fuego del cielo, que está ardiendo eternamente en fuego del infierno. Eso sería una estupidez. Por lo tanto, directamente, incluso pensar así, como piensan en este caso los católicos, evangélicos, distintas religiones decían, es justamente un dominio de la mente para mantener cautivo a la gente y no permitir que la gente busque en la propia escritura la verdad. Uno cuando habla con distintas personas puede ver que tienen miedo y hasta citan sobre el infierno, pero obviamente no se dan cuenta que la propia palabra de Dios lo desmiente. Bueno, paso palabra. Correcto, hermano Juan, lo que usted ha dicho. Bueno, yo cuando fui evangélico en varias ocasiones, yo vi a ciertos predicadores que subían al púlpito a predicar sobre el infierno y los supuestos tormentos que hay allí. Hermanos, si ustedes no se imaginarán cuánta basura se inventan, hermanos. Parece una película de terror, de ciencia ficción. Mencionan unas cavernas con ollas hirvientes donde están los demonios quemando personas, metiéndole trinche a la gente, trinche de metales, serpientes que no mueren, que se le meten el cuerpo a la gente, ya ni siquiera gusanos, hasta serpientes hay ahí. Hermano, y cuántas cosas se han inventado, que evidentemente son totalmente antibíblicas, no aparece en ninguna parte de la Biblia. Cuando la Biblia, pues lo que está diciendo bien claro es que en ese lugar llamado Gehenna, que es el simbolismo del lago de fuego, lo que va a hacer el Señor es destruir para siempre a todos los impíos en el fuego, que es la muerte segunda, donde no hay regreso a la vida. Y lo único que va a quedar de los impíos, pues es el simbolismo del humo que sube por los siglos de los siglos. O sea, ese asunto de tormentos eternos, pues es una manipulación asquerosa. Y yo he visto que mucha gente se adelantan al altar cuando hacen el supuesto llamado para recibir a Cristo, evidentemente no por amor a Dios, sino por miedo de caer en ese lugar, y ahí es donde quedan pues amarrados a un sistema falso y a una falsa doctrina de demonios, porque están aceptando un cristianismo a base de miedo. Entonces se someten a ese tipo de iglesia por terror y porque creen que están ahí supuestamente protegidos por el pastor y por esos líderes que le envenenan la mente con todos esos disparates, hermanos. Y es así como este sistema babilónico, iglesiero apóstata que se hace pasar por cristiano, pues tiene engañado a tanta gente y los exprimen. Porque si usted acepta supuestamente a Cristo por miedo a caer en un infierno y se entrega por entero a ese tipo de iglesia, ¿por qué que lo van a hacer los pastores con ustedes? Pues simplemente lo van a exprimir, sacándole diezmos, sacándole pactos de dinero, porque ese es el truco, hermanos. Mantener a las personas atadas a supersticiones, a mitos, a cuentos, a fábulas, igual que hace pues la Iglesia Católica Romana. Pues es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en la Edad Media se vendían indulgencias, los papas vendían indulgencias para que el pueblo, comprando esas indulgencias, pues sacara a sus difuntos, pues los sacara más rápido del fuego del purgatorio. Y también se pagaban misas por los muertos, y todavía en este tiempo se pagan misas por los muertos, para que los muertos pues salgan supuestamente más rápido del sitio de supuesta purificación por fuego, que es el purgatorio.
Y esto no es más que cuentos y fábulas y mitos, hermanos. Y en la Edad Media pues se hacía este tipo de manipulaciones, y todavía, como repito, en este tiempo pues lo mismo. Todavía se hace misa por los muertos en la Iglesia Católica. Y lo mismo sucede entonces con las iglesias evangélicas y pentecostales. La gente que se convierte supuestamente a Cristo, pero en verdad se están convirtiendo, ese es ese sistema corrupto que se hace pasar por cristiano. Pues al momento que hacen eso por terror al supuesto infierno, pues se vuelven esclavos de ese sistema y esclavos de quienes lo gobiernan. Que eso eran pues los temas que estábamos analizando anteriormente sobre el asunto del nicolaitismo dentro de las iglesias, la doctrina nicolaíta, y también sobre la doctrina que estaba analizando en el último estudio que hicimos acá, que es el asunto, no recuerdo bien el nombre que le pusimos al tema, es el asunto del gobierno de los pastores sobre la cobertura pastoral, mejor dicho, la cobertura supuestamente pastoral que hay en las iglesias evangélicas, donde los apóstoles de ahora están diciendo que todos los cristianos que entren a sus congregaciones tienen que sujetarse a la cobertura del pastor que está dirigiendo ahí, la cobertura espiritual que va a proteger a los cristianos. O sea, ya no es Dios el Padre ni Jesucristo a través del Espíritu Santo el que protege a los cristianos y los libra del mal. Ahora es la cobertura pastoral. Ahora los intercesores entre Dios y los hombres son los pastores y los apóstoles modernos. Y ellos dicen que quien se salga de su cobertura para buscar otra, pues se está exponiendo a los demonios, se exponen al diablo y se exponen a las aflicciones de este mundo. Oigan la teología de todos estos perros, de estos lobos rapaces que están gobernando estas iglesias apóstatas. Pues bien, hermanos, le paso la palabra si hay más comentarios. Adelante. Sí, hermanos, Señor les bendiga, gracias y paz para todos. ¿Me escucha bien, hermano? Sí, hermano, se le escucha bastante bien. Adelante. Sí, con respecto a la cobertura, que era un tema que estábamos tratando, creo que el domingo, y les comentaba que por motivo de que esa cobertura se dé, aquel apóstol, porque se entiende que los únicos que dan cobertura son los apóstoles, tienen que recibir los diezmos en pago o a cambio de esa cobertura que dan. Cuando reciben esa cobertura o cuando dan esa cobertura, automáticamente se están convirtiendo en padres espirituales, ¿sí? Y de ahí para adelante, todas aquellas denominaciones, congregaciones que reciben dicha cobertura quedan bajo el mandato de aquella que la otorga. Ya el pastor o el líder que esté a cargo ya no puede ejercer nada sin que primero no reciba órdenes de la cobertura. En caso de que una denominación no cumpla con lo que se establece dentro de los estatutos, el reglamento interno que manejan las diferentes denominaciones, automáticamente pierden la cobertura. Y hoy en día esa cobertura también se está estipulando para la cuestión legal del establecimiento de una denominación. Sí, y yo creo que compartía esto el día domingo, y ahora que están los demás hermanos, cabe volver a resaltar que en nuestro caso pasó eso. Sí, en nuestro caso, cuando estábamos abajo, en un local, no teníamos la dichosa cobertura, pero esa cobertura era por cuestión legal. Por eso cuando alguien iba y se congregaba, decían, bueno, y esta iglesia, ¿de dónde recibe la cobertura? ¿Quién es su cobertura? La pregunta. Entonces yo les decía, pues esta cobertura es Dios mismo. Sí, el mismo Dios. No, digo, pero ¿cuál es el apóstol? ¿Cuál es el profeta que da la cobertura a esta iglesia? Y decía, no, está errado. ¿Cómo va a decir a mí que un hombre va a darme a mi cobertura? ¿Hombre de qué? ¿Para qué? Entonces teníamos bastantes controversias y alegatos por ese sistema. Y obviamente es los dos tipos. Cobertura espiritual, porque se supone que aquel que le da va a estar orando, va a estar intercediendo, y bueno, los planes, proyectos, qué sé yo, espiritual. Pero la otra cobertura tiene que ver con la parte legal. Entonces, yo que les comentaba, hermano Alexander, y ahora que están los demás, les compartía que, pues aquí en la ciudad de Colombia, hermano John, creo que conoce bien el tema también, es la DIAN.
que es la que automáticamente tiene la potestad, digamos de esa forma, la autoridad de que si llega a mirar alguna denominación que no tenga los papeles en regla al día conforme la política colombiana lo establece, dicho establecimiento, dicha denominación, y no cuenta con esos documentos, se da por terminada y por cerrada. Entonces, eso era lo que yo quería compartirle, pero el tema central es, cobertura espiritual implica pago de diezmos a esa cobertura. Número 2, estar bajo una subordinación total de aquel que entrega dicha cobertura. Tercero, no puede ir en contra de nada de lo que esa cobertura manda o exige. Aquel que lo da, lo quitan de revés. Paso para. Bueno, es una tendencia, hermano, que ha invadido todas las iglesias evangélicas por desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en los tiempos de Gigi Ávila. Pero ahora mismo la tal cobertura, tal como le dije en el estudio pasado, la tal cobertura está siendo vendida por precio, como hace los grandes magnates que se reúnen en la cueva de ladrones llamado Enlace TVN. Por ejemplo, hay un tal Ronnie Chávez que vende la cobertura de su concilio, él la vende. Por ejemplo, si yo aquí en República Dominicana tengo una congregación, pero yo como pastor quisiera hacerme popular, quisiera hacerme un pastor de la prosperidad y hacerme muy famoso, pues me comunico con Ronnie Chávez o me comunico con Cas Luna o uno de esos magnates de Enlace TVN y le pido su cobertura, o sea, su apoyo, sus papeles, que ellos me den su nombre y su apoyo para yo representarlo aquí en República Dominicana. Entonces, Ronnie Chávez o Cas Luna o quien sea de ellos, pues me manda el monto, cuánto cuesta la cobertura y cuánto tengo que, de ahí en adelante, pues añadir mensualmente, cuánto tengo que pagarle a ellos por la cobertura de ellos. Y así, hermanos, como estos lobos rapaces pues están vendiendo el evangelio. Y no solamente eso, hermanos, sino que a cambio de dinero pues se están vendiendo incluso las posiciones jerárquicas. Por ejemplo, si alguien quiere hacerse apóstol a modo de Guillermo Maldonado, a modo de esos individuos, el que quiera hacerse apóstol, pues tiene que acercarse a ellos con una buena suma de dinero en dólares y seguro que de la noche a la mañana le va a llegar esa unción apostólica y usted se va a convertir en un superapóstol apoyado por esos grandes magnates de las super megas iglesias. Así, hermanos, es que está funcionando este asunto. Creo que el hermano Jorge ha pedido palabra, si no estoy equivocado, o cualquiera de ustedes, hermano, que quiera llevar la palabra, le cedo la palabra. Adelante. Sí, hermano, yo quería comentar sobre la doctrina del infierno, porque pues es muy, digamos, muchas son las prédicas que ellos buscan usar la palabra de Dios para hablar del infierno y de los tormentos eternos después de la muerte. Y resulta que allí en el Pare de Sufrir yo quería comentar que allí no usan solo la prédica del pastor encima del altar, sino es el demonio manifestado, y a él le preguntan de personas que fueron, ya que supuestamente el diablo mató y que se las llevó al infierno y que allá él la está haciendo padecer. O sea, esos demonios manifiestan y hablan eso en los videos que el próximo domingo podemos ver y hablar del tema que yo quiero exponer. Usted va a ver que la gente ya va a creer en esta doctrina del infierno por oír al diablo hablar que él está atormentando personas allá en el infierno, y que él mismo dice que la gente le hace pensar a él mismo, y si les hago pensar que el infierno no existe, todo para llenar a la gente de miedo y la gente le tenga que obedecer, y todo esto para inducir a la persona que haga sacrificios. Él dice que una persona, para librarse del diablo, él mismo dice tiene que sacrificar, porque el que no sacrifique, él no sale de la vida de él. Entonces esto es esto es para mostrar cómo
es una doctrina de demonios, efectivamente, porque el demonio predica que él está atormentando gente en el infierno en esas manifestaciones. Entonces es muy fuerte, porque allí no solo es un pastor predicando la palabra, digamos usando versículos, sino que es señales y prodigios diabólicos para poder confirmar esa doctrina y llevar a la gente a estar cautiva y hacer creíble lo que está escrito, pero digamos malinterpretado o cambiado en la palabra de Dios, por la palabra infierno. Entonces era para mostrar que en el Pare de Sufrir usan eso, y es un arma bastante, digamos, delicada mentalmente hablando, y la gente por eso a veces no cree a las prédicas cuando uno habla de la Biblia, porque ellos ven esos espíritus manifestados diciendo eso. Sea palabra, hermanos. Amén, hermano Jorge. Eso también sucede en muchísimas iglesias evangélicas. Por ejemplo, hay una muchacha ecuatoriana, creo que ella, llamada Angélica Zambrano. Esa muchacha supuestamente viajó al cielo y al infierno. Y en el infierno parece que el Señor Jesucristo bajó y le dio un tour a ella, ¿verdad? Un paseíto le dio, primero por el cielo, le dio una vueltecita, enseñándole la gloria y esa cosa. Y luego supuestamente junto con Jesús viajó al infierno para presentarle a ella pues los tormentos que allí se dan. Y oh sorpresa, la muchacha comienza a haber tormento de gente en diferentes lugares y cavernas y esas cosas, y se encuentra con un sitio del infierno donde hay montones de personas dando gritos y lamentos y esas cosas, y ella supuestamente le pregunta a Jesús: ¿y estos quiénes son? Y oiga lo que supuestamente Jesús les respondió: estos fueron los cristianos que nunca quisieron diezmar. Oigan bien lo que está promocionando esta hija de Satanás, porque evidentemente es una hija de Satanás, que esos son cristianos que están en el infierno siendo atormentados por siempre, porque no diezmaron. O sea, ya ustedes pueden ver, hermanos, el fundamento de esa doctrina, de dónde que procede y para qué que sirve. Pues para engañar a la gente y para exprimirle el dinero. Desde ahí en adelante, esa muchacha Zambrano se hizo muy popular en toda Latinoamérica, hasta en Estados Unidos. Ya puede viajar a otros países, se ha hecho bastante popular, predicando esos disparates. Y yo creo que allá ustedes en Colombia, pues también oyeron la historia de los 7 jóvenes colombianos, de lo cual hay mucha información en YouTube, que hicieron pues lo mismo que Angélica Zambrano. Yo tengo aquí un comentario sobre el catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo el infierno, pero lo voy a leer después del comentario del hermano John William. Adelante, hermano John. Ok, hermano. Bueno, no. Pues quería comentar algo, y era referente a esa tal cobertura, ¿no? Pues algo que una experiencia que yo viví allá en Bogotá, cuando estuve viviendo en Bogotá. Una vez escuché a un pelado que le estaba hablando a una señora. Ese pelado es de la iglesia de Eduardo Cañas. Pues aquí los hermanos que son de aquí de Colombia saben quién es este apóstol Lobo, ¿no? Tapicho en plata ese pendejo. Pues el mensaje que el pelado le daba a la señora era el siguiente: le leía un pasaje de la Biblia donde dice que fortalecióse en el poder de su fuerza. Y es tanta la idolatría y el arrodillamiento de esta gente con esos apostolobos, hermanos, que este loco le estaba diciendo a esta señora de que ellos todavía no estaban fortalecidos en la fuerza del Señor, porque el único que estaba fortalecido en el poder de su fuerza era el apóstol, porque él era el que le llegaba la palabra, la revelación. Eso era lo que le decía este tipo a esa señora. Oiga, qué cosa tan impresionante, hasta dónde llega la idolatría de estos personajes, ¿no? Eso era lo que iba a comentar, hermano, referente a este cuento, ¿no? Y bueno, y referente para lo del infierno, pues eso es cantidad de doctrinas que se inventa con ese cuento, hermano. De hecho, por ahí en YouTube un video donde supuestamente por allá en la parte más alta de Europa, en la Escandinavia, por allá encontraron un roto, y es que el centro, el ombligo de la tierra lo llaman ellos, y supuestamente ahí empezaron a cavar y encontraron que salían ruidos y llantos y gemidos. Pero bueno, los que estamos en la verdad, hermano, y conocemos la palabra de Dios, sabemos que esto no es más que una patraña. Paso palabra, hermano. Exactamente, hermano John. Así mismo que el diablo pues tiene engañado a todo el mundo, como lo dice las Escrituras, que el maligno tiene engañado a todo el mundo. Recordar, hermanos, que el próximo domingo, Dios mediante, el hermano Jorge Díaz
ha preparado un tremendo testimonio, muy buen testimonio. El hermano Jorge Díaz permaneció mucho tiempo sirviendo ahí en las iglesias Pare de Sufrir, en la Iglesia Universal, fundada por el brasileño Edil Macedo. Y pues el hermano Jorge pues conoce mucho de las mañas, de los trucos, de la falsa doctrina que tienen estas iglesias Pare de Sufrir. Y ha pues organizado un excelente testimonio para compartirlos con nosotros el próximo domingo. Así que hermanos, pues les pido por favor que acompañemos al hermano Jorge Díaz para ese día, para que hagamos esta buena tertulia, porque esa grabación yo estoy totalmente seguro que va a ser de mucha edificación para muchos miles de cristianos que todavía están amarrados a ese falso concilio de las iglesias universales de Pare de Sufrir. Pues eso, hermanos, es una invitación para el próximo domingo. Y ya como comentario final para el asunto del infierno, yo voy a dar lectura a algo que tengo acá escrito. Dice aquí: el infierno de fuego es un dogma católico tal y como se lee en las normas del catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica afirma lo siguiente: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Inmediatamente después de la muerte, las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos, y allí sufren las penas del infierno, fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para el que fue creado y por la que anhela. Eso está en el Catecismo Católico. Dice aquí: el dogma católico de la existencia del infierno y de que es eterno fue definido dogma de fe en el Cuarto Concilio de Letrán. En el magisterio de la Iglesia nos encontramos con el Sínodo de Constantinopla, celebrado en el año 543, en el que se condenó la temporalidad del infierno. Escuchen lo que esos barbarazos, hermanos, en ese sínodo del año 543 escribieron. Escuchen esto con atención. Dice así: si alguno dice o mantiene que el suplicio de los demonios y de los hombres impíos es temporal y que tendrá fin después de algún tiempo, o que haya restitución y reintegración de los demonios o de los hombres impíos, sea anatema. Dogma católico. Aquí dan unas cuantas numeraciones de los párrafos y los números y las páginas y esas cosas. Sigue diciendo: afirma la necesidad de vigilancia para no ser apartados al fuego eterno, tinieblas exteriores, llanto y rechinar de dientes. Pablo VI, profesión de fe, da el número de la página 444, dice: los que los rechazaron el amor y la piedad de Dios hasta el final serán destinados al fuego que nunca cesará. Enseñan, aquí dice otra numeración, otras páginas, y dice: enseña la doctrina de la Iglesia sobre el infierno. Dogma católico. Igualmente en el año 1215 el Cuarto Concilio de Letrán definió contra la posición de los albigenses. Escuchen lo que dice aquí este credo católico. Dice: todos resucitarán con sus propios cuerpos que ahora tienen, para que reciban según sus obras, ya hayan sido buenas o malas. Los unos con el diablo, pena perpetua, y los otros con Cristo, gloria sempiterna. El magisterio reciente no se ha recatado de confirmar la doctrina de la Iglesia sobre el particular. La afirman expresamente el Vaticano II, Pablo IV en su profesión de fe y el Catecismo de la Iglesia Católica en otros documentos. Dice aquí en el libro de 1994, Cruzando el umbral de la esperanza, el Papa Juan Pablo II escribió con demasiado denuedo lo siguiente. Dice: predicadores, catequistas, maestros, ya no tienen el coraje para predicar las amenazas de los sufrimientos eternos del infierno. Eso está en la página 184. Bien, aquí tengo muchos más datos que habla sobre el catecismo católico y sobre algunos concilios que se organizaron para apoyar este disparate del infierno, pero
Creo, hermanos, que con esto es más que suficiente para no ser muy extenso el estudio de hoy. Si tienen algún otro comentario, hermanos, les cedo la palabra. Adelante. Sí, hay algo que siempre yo les preguntaba por ahí a los evangélicos cuando tanto hablaban del infierno y decían que el diablo estaba en el infierno atormentando las almas, porque eso se basa en el concepto de alma inmortal, que se atormenta almas en el infierno. Yo les preguntaba, ¿acaso Dios es amigo del diablo para atormentarlos en el infierno? Pues ustedes con esa creencia hacen creer como que Dios no es malo, cosa que es todo lo contrario de lo que ustedes afirman. Y entonces yo les mostraba el texto que mostraban en Génesis, que muestra que justamente es el mismo diablo quien introdujo la mentira del alma inmortal cuando le dijo a Adán y Eva que serían como Dios, justamente en el sentido de inmortalidad. Sin embargo, directamente, obviamente, esa mentira no podían refutármelo justamente cuando les citaba varios textos como ya hemos estudiado. Además sé que lo que sería el infierno se originó originalmente en Babel, Babilonia, y después fue extendido a distintas culturas, como Grecia, Medo-Persia, a Roma, y después por último al catolicismo romano, y de ahí a todas las iglesias del CIA apóstata. Paso palabra. Amén, hermano Juan, correctamente, exactamente, usted lo ha dicho bastante bien. Esa doctrina del diablo, pues se inició cuando Satanás le dijo a Eva, no moriréis, no moriréis. O sea, Dios le había prohibido algo a Adán y Eva, le dijo, el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán, morirán. Eso dijo el Señor, pero entonces apareció este diablo y le dijo a Eva, no moriréis. O sea, le dijo lo contrario a lo que Dios el Padre había dicho. Ahora, después que Adán y Eva desobedecieron, ¿qué sucedió? ¿Vivieron o murieron, hermanos? Pues evidentemente murieron. Comenzaron el proceso de degeneración que los llevó a la muerte. Adán murió 800 y pico de años después, pero murió. Y Dios se lo dijo bien claro, tú al polvo vas a volver porque de él fuiste tomado, por polvo eres y al polvo volverás. O sea, Dios no metió a Adán en el infierno de tormento eterno por desobediente. O sea, si nos llevamos de la doctrina evangélica y católica, Adán tendría que estar ahí todavía vivo por desobediente, porque Dios no lo perdonó. Si podemos buscar en cualquier parte de la Biblia, no sé si en ninguna parte que Dios perdonó el pecado de Adán. Entonces Adán debería estar en un infierno de tormento eterno, sufriendo todavía y estando vivo. Sin embargo, ¿qué es lo que dice las Escrituras en Génesis 3? Pues que Dios lo condenó al mismo estado de inexistencia que Adán tenía antes de ser creado. Dios creó a Adán del polvo de la tierra y sopló el aliento de vida. Y entonces Adán se convirtió en un ser o alma viviente. Entonces, ¿cuál fue la condena de Adán? Según las palabras del mismo Dios registradas en Génesis 3. Pues polvo eres y al polvo vas a volver porque de él fuiste tomado. O sea, Adán volvió al mismo estado de inexistencia que tenía antes de ser creado. Esa es pues la verdad bíblica que ha sido retorcida, en primer lugar por el diablo, cuando dijo no moriréis, aunque pecaran no moriréis. Recuerden, hermanos, que cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén, Dios puso dos querubines a proteger la entrada para que ningún ser humano, principalmente Adán y Eva, no pudieran extender la mano hacia el árbol de la vida y comer su fruto y vivir para siempre. Eso lo dice de manera literal su pasaje. O sea que Adán y Eva nunca fueron inmortales, nunca, porque Dios no les permitió comer del árbol del árbol de la vida, el árbol de la vida que estaba en el centro del huerto, no lo permitió. Entonces, ¿de dónde que sacan estos evangélicos o estos católicos que ahora los que se mueren se convierten en inmortales, en armas inmortales? ¿De dónde que sale eso, hermanos? Pues sale de la doctrina del diablo del no moriréis. Ese era el fundamento de esa doctrina de la inmortalidad del alma, el fundamento de la reencarnación, el fundamento de otras doctrinas satánicas como el limbo o el purgatorio y todas esas patrañas que se han inventado ahora de los tormentos eternos del infierno. Por esas palabritas del diablo, del no moriréis, de ahí que salen todos esos disparates. Cuando en realidad, hermanos, los muertos, tantos justos como injustos, dice el Señor Jesús, están en sus sepulturas, están muertos hasta el día de la resurrección, que es cuando van a volver a la vida y van a recibir la recompensa. Los justos van a vivir en la vida eterna, van a recibir la vida eterna, porque lo que tienen al Hijo tienen la vida, dice el Señor, o sea, dice Juan en su epístola.
y los malignos van a ser condenados al lago de fuego, donde van a recibir la muerte segunda, la gehenna, la destrucción total, de donde no hay regreso a la vida. Pues muy bien, hermanos, si no hay más comentarios, creo que ya hasta aquí la reunión de hoy ha sido bastante muy buena. Se han desenmascarado ya esos versos falsificados y retorcidos que han querido, que han metido, mejor dicho, en algunas versiones bíblicas, sobre todo la Reina Valera 1960. Y ni hablar de las versiones bíblicas como la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que está sumamente retorcida. Pero gracias al Señor, nosotros, tal como ordena el Señor y como lo dijo el hermano John al principio de esta reunión, pues nosotros debemos escudriñarlo todo, retener lo bueno, rechazar lo malo. En mi Facebook y en mi página de estudios bíblicos, yo he subido el link para que puedan todos los hermanos descargar libremente, gratuitamente, la enciclopedia o biblioteca electrónica Each-Sword, la cual pueden instalar en su computador. En la Each-Sword ahí tienen unas 100 versiones bíblicas, tienen interlineales griegos y hebreos al español, tiene muchos comentarios bíblicos, concordancias y diccionarios, para que ustedes, hermanos, pues puedan escudriñar las Sagradas Escrituras a fondo. Y tiene muchas Biblias pues muy antiguas, como la Coptos ID, la cual es más antigua que la Vulgata Latina, que es de la que proceden las versiones actuales. Pues bien, para despedirnos vamos a pedirle como siempre a nuestro hermano John William, pues que nos despide en oración por esta noche. Adelante, hermano John. Ok, hermano. Bendito Dios, Señor, te damos la gloria y la alabanza en esta noche, Padre. Gracias por este bonito mensaje, Dios mío, que hemos podido compartir hoy como congregación, como iglesia tuya, donde estamos unánimes, Señor, para salir a demostrar con tu palabra, Señor, las grandes mentiras que el enemigo ha establecido dentro del sistema iglesiero apóstata y dentro del paganismo romano, de cómo tuercen y manipulan tu palabra, Señor, para tratar de apoyar doctrinas de demonios. Pero bendito sea tu nombre, Señor, que tú nos das el conocimiento a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos ver las cosas claramente, Padre. En tus manos colocamos la vida de cada uno de nosotros aquí en esta congregación, a nuestras familias representadas. Y si hay algún enfermo, Señor, seas tú sanándolo, Dios mío, conforme a tu voluntad, Padre. Y perdona nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. Y danos el pan de cada día, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. La gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias y paz, estimados. Amén. Gracias y paz a todos mis hermanos.